Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Y hoy tenemos una historia que es un poco diferente, pero se las traje porque sucedió en este caso algo muy particular que me gustaría comentárselos al final, así que bueno, sin nada más que agregar, vamos a empezar. Esta es la historia de Gigi Wu. Nos ubicamos en Taiwán en el año 2015. Gigi Wu era una joven de 36 años quien cautivó a muchos con su valentía y amor por la naturaleza. Nació en 1982 y creció en una familia sencilla que desde joven cultivó su espíritu aventurero. La joven trabajó como modelo fotográfica antes de embarcarse en su pasión por escalar montañas. Después de perder a su padre en el año 2014, Gigi tomó la decisión de renunciar a su trabajo y dedicarse por completo al senderismo. Explorar las majestuosas montañas de Taiwán se convirtió en su escape, en su pasión y en la forma de encontrar consuelo tras el fallecimiento de su padre. En 2014, durante una escalada en la montaña de Jade, Gigi conoció a un joven llamado Alex Yang a quien le encantaba la fotografía. Gigi empezó a dejarse tomar fotos por Yang, pero de una manera muy particular. Posaba en trajes de baño en la cima de las montañas a las que escalaba o en hermosos paisajes que recorría. Pronto Gigi no dudó en ponerse una meta: conquistar los 100 picos de Taiwán. Para lograrlo, la joven no solo siguió escalando todo lo que pudo, sino también continuó posando en bikini en cada uno de los destinos a los que iba. Estas fotos empezaron a ser notadas por diferentes personas, quienes las compartían en sus redes sociales. De pronto, Gigi empezó a hacerse conocida en todo el mundo. Así, la joven se mantuvo compartiendo sus hazañas en las montañas en sus redes sociales y sus seguidores crecieron enormemente. Con el tiempo, Gigi comenzó a usar trajes de baño vibrantes y haciendo poses más provocativas en cada foto. Su popularidad creció atrayendo más atención y seguidores a través de fotografías cautivadoras y leyendas inspiradoras. Pronto, Gigi se hizo conocida como la excursionista en bikini. Pero como casi siempre sucede, con la fama también vienen las críticas. Muchos empezaron a decir que Gigi solo era una jovencita que quería llamar la atención y no se tomaba en serio la actividad del senderismo y el montañismo, sino por lo contrario, no la respetaba. Pero aquellos que la conocían bien sabían que Gigi era una excursionista dedicada y profesional, y que en lugar de buscar faltarle el respeto, siempre estaba dispuesta a promover y proteger los ambientes naturales. Por eso, cada vez que publicaba sus fotos, incluía indicaciones detalladas sobre cómo llegar al lugar y consejos útiles para escalar. También compartía información sobre dónde los escaladores podían encontrar agua o lugares donde había servicio de celular disponible. En Taiwán las montañas son empinadas y el terreno puede ser complicado, con senderos cubiertos de arbustos, crestas o arroyos. Cualquier información que Gigi pudiera proporcionar seguramente sería de gran ayuda para cualquier persona que desease escalar aquellas montañas desafiantes. Además, en las rutas del senderismo, Gigi siempre se dedicaba tiempo para ayudar a excursionistas heridos o cansados. Su fama en redes sociales continuó creciendo, pero Gigi siempre se mantuvo fiel a sí misma. Por ejemplo, rechazó varias ofertas de varias compañías que le ofrecían equipos de senderismo porque quizás no iban con su forma de ser o con lo que ella pensaba. Además, tampoco se asoció con varias compañías de viajes de montaña, a pesar de que sus ingresos no eran muy elevados. En julio del año 2016, Gigi alcanzó la cima de las 100 montañas, un logro que recibió elogios y reconocimiento en todos lados. Pero para Gigi este era solo el comienzo. Con un deseo ardiente de superarse a sí misma, decidió aventurarse por senderos que no eran tan habituales y empezar a explorar nuevas áreas. Su amigo Yang la apoyó en este nuevo desafío regalándole un teléfono satelital y un GPS, herramientas que serían cruciales en sus próximas expediciones. Gigi entonces no se conformó con haber escalado las 100 cumbres de Taiwán. Su ambición la llevó a fijarse un nuevo objetivo: conquistar las 268 montañas de la cordillera central. Pero a pesar de su éxito, no todo era bueno en la vida de Gigi.
Al haber renunciado a su trabajo para dedicarse por completo al senderismo, terminó pasando más tiempo en la naturaleza que en su propia casa. Esto no le gustaba mucho a su madre, lo que generaba bastantes discusiones entre ambas. Después de una pelea esencialmente fuerte, Gigi se distanció bastante de su madre y solo la llamaba ocasionalmente para preguntarle si podía prepararle algo de comida. A principios del año 2019, Gigi emprendió un viaje a través del Parque Nacional Yushan en el centro de Taiwán. Llevó consigo su mochila con sus pertenencias y repleta de equipo fotográfico. Utilizó el tren y el autobús como medios de transporte y se hospedó en un hotel económico frecuentado por excursionistas, dando inicio a su aventura de senderismo. Inicialmente tenía planeado seguir el famoso sendero histórico de Battangwan, pero de repente decidió tomar un desafío arriesgado a través de un sendero histórico que no estaba permitido. Su ruta comenzaría y terminaría en las aguas termales de Dongku, al oeste de las montañas. Aunque Gigi no tenía experiencia en este sendero, tampoco tenía el permiso para ingresar al mismo. De hecho, nadie en realidad, porque como les conté, estaban prohibidos. Las ambiciones de Gigi eran realmente altas, pero a ella esto no le importaba. Gigi, antes de decidir qué día exactamente haría la excursión, se fijó en el clima. Y al parecer, el día 18 de enero de ese año iba a estar soleado, por lo que se decidió a iniciar su aventura ese día. Aquel 18 de enero, Gigi compartió una foto en Facebook que se convertiría en una de sus últimas publicaciones, y luego partió hacia el sendero. Su plan era acampar cerca de un río en la base de dos largas crestas. Además, Gigi le había prometido a su amigo Ian que le informaría tan pronto como llegara al lugar. Pero esta llamada llegaría de una forma inesperada. Aquel día, Yang, el amigo de Gigi, esperó ansioso por la llamada. La misma llegó alrededor de las 4:30 de la tarde, mucho tiempo antes de lo que se supondría que Gigi tendría que llegar al lugar en donde tenía planeado acampar. Yang no entendía muy bien lo que Gigi trataba de decirle tras el otro lado del teléfono. Se la escuchaba bastante agitada. Pero Yang terminó interpretando que lo que Gigi le estaba queriendo decir era que ella se había caído desde un acantilado, que no podía mover las piernas y que necesitaba ayuda urgente. Yang le dijo que buscaría ayuda, sin embargo era consciente de que quizás la joven debería pasar la noche en las montañas. Él sabía que las temperaturas podían descender mucho a la noche, así que le aconsejó a Gigi que se mantuviera abrigada hasta que llegara la ayuda. Pero, ¿qué era lo que había pasado? Para iniciar su aventura, Gigi eligió un camino que no estaba claramente marcado, ya que era antiguo. Pisó algunas piedras sueltas y escombros y empezó a caer por una pendiente empinada. Además, el día no se mantuvo despejado como el pronóstico había marcado, sino que de a poco la situación climática se puso bastante complicada. A pesar de la desesperada situación, Yang se mantuvo positivo. Gigi tenía ciertas provisiones porque tenía pensado acampar ahí, y también una vasta experiencia en la naturaleza. Por lo tanto, creía que ella sabría muy bien qué hacer para mantenerse sana hasta que llegara la ayuda. Yang rápidamente informó sobre la situación de Gigi a las autoridades del parque, quienes luego se comunicaron con el departamento de bomberos. Pero no pudieron ir a buscar a Gigi de forma inmediata. Para ese momento ya era demasiado tarde, había oscurecido y las condiciones climáticas, como les conté, no eran buenas. Por lo tanto, era demasiado arriesgado que los equipos de rescate hicieran su trabajo. A la mañana siguiente, lamentablemente, siguió lloviendo, impidiendo que los helicópteros despegaran en búsqueda de Gigi. 2 días después, un veterano del tercer escuadrón del departamento de bomberos contactó a los voluntarios de Caliburón, un grupo de indígenas de la tribu Bunan conocidos por permanecer en zonas de gran altitud y participar en actividades de rescate. El día 20 de enero, el veterano y 2 voluntarios de la tribu se embarcaron en la búsqueda de Gigi entre las montañas. En su camino hacia las coordenadas indicadas por el amigo de Gigi, los rescatistas encontraron el equipo de campamento de la joven. A partir de ese momento empezaron a adentrarse ya en territorio desconocido, decididos a encontrarlo. Mientras, un helicóptero también intentó buscar a Gigi, pero debido a la presencia de bastante niebla, finalmente no pudieron hacerlo. Alrededor de la 1 de la tarde, el equipo de rescate finalmente
alcanzó una altitud de aproximadamente 5.000 pies, cerca de las coordenadas que Gigi había compartido con su amigo Yang. Desde allí, de repente, los rescatistas divisaron lo que parecía ser una persona tendida sobre una estrecha cornisa que sobresalía de un acantilado. No dudaron en que esa persona era Gigi. En cuanto la vieron, uno de los rescatistas gritó para que Gigi lo escuchara, pero no recibió respuesta ni vio ningún movimiento. Debido a la fuerte lluvia y a la mala visibilidad, fue imposible descender al acantilado ese día para buscar a Gigi. Al día siguiente, los rescatistas ataron cuerdas a la roca y descendieron con cuidado por la pendiente empinada hasta que por fin llegaron a Gigi. La joven estaba acostada boca arriba. Su boca le sangraba, pero no parecía respirar y su piel estaba muy fría. Además, lo extraño era que ella no estaba lo suficientemente abrigada para el frío que hacía en ese lugar. Por otro lado, también encontraron alimentos y bebidas esparcidas por todo el suelo a su alrededor. Lamentablemente, Gigi había fallecido y se dedujo que lo había hecho la misma noche en la cual había caído, porque no había consumido ninguno de los alimentos que había llevado y por eso los mismos se encontraban totalmente esparcidos en el suelo. El equipo de rescate, con mucho pesar, informó sobre el fallecimiento de la joven. El cuerpo de Gigi no pudo ser rescatado de manera inmediata debido al mal clima. Los helicópteros recién pudieron salir 2 días después. Así, el día 23 de enero finalmente rescataron el cuerpo de Gigi. Pero la tarea no fue para nada sencilla. Seguían habiendo fuertes vientos y el piloto del helicóptero tuvo que luchar para mantenerlo estable, mientras los equipos de rescate levantaban el cuerpo de la joven y lo colocaban sobre una camilla de metal. Tras la realización de la autopsia de la joven, se determinó que Gigi había sufrido hipotermia, lo que la llevó a que se le haga cada vez más difícil mantenerse alerta. Después de un tiempo, se cree que su cuerpo gradualmente dejó de temblar por el frío y experimentó una falsa sensación de calor. Quizás esto habría llevado a la joven a quitarse parte de su abrigo, lo que empeoró la condición y terminó provocándole la muerte. La madre de Gigi, Suran, estaba en un templo budista en Taipei al cual había ido para buscar consuelo cuando la policía le informó sobre lo que le había sucedido a su hija. Luego, la noticia del fallecimiento de la joven se esparció rápidamente en los medios de comunicación y redes sociales. Su cuenta de Facebook, que a tantos seguidores había atraído, se convirtió en un lugar para rendirle homenaje. Pronto se llenó de mensajes de despedida. Muchos quisieron creer que la caída de Gigi había sido causa de un intento por tomarse alguna de sus fotos arriesgadas que ya se conocían. Pero no parecía que las cosas hubieran sucedido así, ya que su equipo fotográfico había sido encontrado perfectamente guardado. Pero, como les conté, no todo eran comentarios negativos en las redes sociales. Muchos de sus fanáticos la homenajearon y recalcaron cómo ella había inspirado a otras mujeres a escalar y realizar senderismo. También recalcaron su pasión por lo que hacía y sus buenos hábitos de cuidar los paisajes naturales. Sin embargo, muchas otras personas continuaron argumentando que la joven había fallecido por querer tomarse una foto en bikini y seguir así aumentando su fama. Varios medios de comunicación de todo el mundo no dudaron en hacer lo mismo y presentaron la noticia de Gigi como la de una joven que había fallecido por querer tomarse una selfie. Claramente, muchos de sus seres queridos, sobre todo su madre, se sintió muy dolida por estos comentarios, sobre todo porque algunos venían incluso de sus propios familiares. Unos días después, los restos de Gigi fueron cremados. A su funeral asistieron muchas personas, alrededor de 300. Su amigo Yang, para despedirla, mostró durante el funeral un video que presentaba y recalcaba las cosas buenas de Gigi. Y sobre todo que hacía foco en que ella era una persona muy respetada en la comunidad de montañismo y no solo una modelo de bikinis en lugares arriesgados. Gigi fue una de las 8 personas que perdieron la vida en la zona en aquel año y no fue la única claramente en tomar aquellos senderos prohibidos. En respuesta, el gobierno propuso mejorar la educación sobre el montañismo y supervivencia en la naturaleza. Los funcionarios también empezaron a redactar cambios legislativos para hacer obligatorias las señales de peligro en las áreas montañosas de alto riesgo. El fallecimiento de Gigi no solo provocó debates y cambios en la seguridad durante las caminatas y la necesidad de una mejor educación y regulación. También nos dejó un mensaje importante.
No debemos creer en todo lo que vemos en las noticias a primera vista. Si lo hubiéramos hecho, podríamos haber pensado que Gigi simplemente era una modelo de bikinis que no se preocupaba por el riesgo con tal de conseguir la foto perfecta, y que solo buscaba fama. Pero sabemos que en realidad ella se tomaba muy en serio esta actividad, y la llevaba a cabo de manera profesional. Merece ser recordada por su pasión por el senderismo, la escalada y sobre todo por su amor y respeto por la naturaleza. Espero les haya resultado de interés esta historia. El caso de Gigi es muy triste, lamentablemente ella tuvo un accidente, algo que nos podría pasar a cualquiera haciendo algún tipo de trekking, senderismo y demás. Pero sí creo que ella nos dejó esta enseñanza que les comenté, no solamente a respetar a la naturaleza, a tener más cuidado y a que haya mayor regulación y educación en relación a estos temas, sino también, como les comenté, en no juzgar tan rápido cuando leemos algo, porque por ahí a veces vemos la foto de una chica más o menos atractiva en bikini o lo que sea y tendemos justamente a prejuzgar a esa persona, decir que seguramente lo hace por fama o busca esto por tal o cual cosa, cuando en realidad hay toda una historia detrás de esa persona. Bueno, como les comenté, espero les haya resultado de interés esta historia. Si les interesa en general este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme, les dejo como siempre por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo videos o listas de reproducción recomendadas para ustedes. Como siempre en la descripción encuentran mi link de mi botón de donaciones de PayPal y por si no les interesa PayPal también tienen el botón de super gracias de YouTube como siempre abajo en los videos. Nuevamente muchas gracias a todos los que realizan sus donaciones. Esto fue todo por hoy, les mando un beso gigante, cuídense mucho y los veo la próxima.